A veces parecería que padres, maestros, consejeros y hasta políticos están todos confabulados para decirnos cuán grandiosos somos, y a menos que ocurra un milagro de la gracia de Dios, nos lo vamos a creer. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, creo que algunos podemos reconocer que estamos siendo bombardeados con este tipo de mensajes, pero muchas veces, especialmente aquellos que son padres, pueden terminar haciendo exactamente lo mismo con sus hijos. Les decimos constantemente lo lindos que son, lo inteligentes que son, que pueden ser lo que quieran en la vida. Y me pregunto si eso, aún con buenas intenciones, no termina dándoles una idea equivocada de la vida, del valor personal e incluso de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que la afirmación es buena y necesaria. Debemos animarnos los unos a los otros. El problema es que una dieta ininterrumpida de afirmación puede terminar produciendo exactamente lo contrario de lo que deseamos conseguir. Un sentido de autosuficiencia, la idea de que al final terminamos ocupando el lugar de Dios, lo cual es idolatría en su máxima expresión. Hoy estamos considerando la primera bienaventuranza donde Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Una dieta constante de afirmación va en contra de lo primero que Jesús presenta como bendición: tener conciencia de nuestra propia necesidad. De acuerdo. Colin, ahora que eres abuelo, y esto puede ser muy útil para quienes están criando, ¿cómo podemos hablar entonces a los niños de una manera que se les diga la verdad, pero sin destruirlos, sin aplastarlos? Creo que una de las maneras de hacerlo es hablarles de forma personal. No les hablamos a nuestros hijos como si ellos necesitaran algo que nosotros no necesitamos. Por eso es algo muy valioso que como padres o abuelos comencemos con nosotros mismos. Papá necesita esto, el abuelo necesita eso, el abuelo necesita un Salvador. Y al comunicar nuestro propio sentido de necesidad, ayudamos a que nuestros hijos y también nuestros nietos capten algo de lo que Jesús está diciendo aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que pueden decir: necesito algo que no puedo encontrar en mí mismo y que solo puedo encontrar en Cristo. Muy bien. El día de hoy estaremos desarrollando la primera parte del mensaje Cultivando la Humildad. Así que espero que nos acompañes abriendo tu Biblia juntos en 1 de Pedro capítulo 5. Con nosotros, el pastor Colin. Estamos considerando juntos las bienaventuranzas, esas grandes proclamaciones de bendición hechas por el Hijo de Dios. Comenzamos en Mateo 5:3, con la declaración de Jesús que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Vimos que Cristo nos llama a reconocer nuestra pobreza delante de Dios. Tal vez tengas mucho que ofrecer a tu familia, a tu trabajo, a tu equipo deportivo o a tus amigos, pero cuando te presentes delante de Dios, te encuentras en una posición completamente distinta. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Pero también vimos que en esta pobreza de espíritu hay una bendición sorprendente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces contemplamos este maravilloso regalo, que ahora hay un anticipo del cielo para quienes reconocen su necesidad, porque Dios ha prometido habitar con ellos. El cielo viene a los pobres en espíritu antes de que los pobres en espíritu lleguen al cielo. Por eso, hoy queremos dar el segundo paso en este recorrido y plantearnos la pregunta: ¿cómo podemos cultivar una vida marcada por esta pobreza de espíritu, de la cual fluye una verdadera humildad? En la introducción de la serie señalamos que existe una progresión en las bienaventuranzas. Varias personas os han escrito diciendo que esta fue una perspectiva nueva para ellos, pues hay un movimiento dentro de las bienaventuranzas. Lo ilustramos con una serie de aros, comenzando con la pobreza de espíritu y avanzando luego al llanto, la mansedumbre,
el hambre y la sed de justicia, la misericordia, la pureza y la paz. Y los aros del final suelen ser los que más deseamos alcanzar. Pastor, realmente me gustaría tener pureza de corazón, pero ¿cómo puedo lidiar con todo el desorden interior que el pecado ha producido en mí? De verdad quisiera ser una persona que perdona, pero ¿qué hago con las heridas que me hacen tan difícil el poder perdonar? Muchos anhelamos una paz más profunda en nuestro interior y deseamos ser instrumentos de paz para otros. Sin embargo, cuando miramos la agitación y el conflicto que llevamos dentro, no sabemos cómo llegar a ese punto. Queremos alcanzar los frutos más visibles y maduros de la vida cristiana, pero con frecuencia esos frutos nos parecen lejanos e inalcanzables, precisamente porque no sabemos cómo avanzar desde donde estamos. Entonces nos hacemos preguntas como las siguientes: ¿cómo puedo alcanzar la pureza? ¿Cómo puedo llegar a ser misericordioso? ¿Cómo puedo experimentar un mayor grado de paz en mi interior y en mis relaciones con los demás? Por eso, la analogía que estamos usando es muy sencilla. Recordemos que hemos hablado de un juego de parque, en el que se avanza agarrándose de una serie de aros que están colgados en fila. Así funcionan las bienaventuranzas. La manera de llegar a los aros que están al final es impulsándonos desde los que están al comienzo, y solo se avanza al siguiente aro con el impulso que se obtiene en el anterior. Y para lograr este avance, el impulso es clave. El impulso que se obtiene al aferrarse al primer aro es decisivo, porque es lo que permite alcanzar el segundo, y el impulso del segundo es lo que lleva al tercero y así sucesivamente. Lo que vemos aquí es un patrón de crecimiento y progreso en la vida del creyente. También puede describirse como un patrón para la reconstrucción de un matrimonio o la restauración de una vida. Aquí tenemos todo un modelo de consejería en lo que estamos viendo en las Escrituras. Por eso quiero que aprendamos esto a profundidad. Y precisamente por eso avanzamos por estas bienaventuranzas con un ritmo intencional, sin apresurarnos, para detenernos en cada una, meditar en lo que Jesús dice y permitir que estas verdades penetren en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por esto que resulta tan importante aferrarse al primer aro, la pobreza de espíritu, porque esta es la bienaventuranza de entrada, la puerta que conduce a todas las demás. No podemos comenzar en ningún otro lugar. No se puede saltar directamente al cuarto aro sin comenzar por el primero, y lo mismo sucede con los demás. El camino hacia la pureza, la paz y el perdón comienza aquí mismo. De ahí surge la siguiente pregunta entonces: ¿cómo me puedo aferrar a este primer aro, la pobreza de espíritu? Y para dar respuesta a este interrogante hay 3 aspectos que quiero que revisemos juntos hoy. Primero, quiero que nos detengamos por unos momentos a reflexionar sobre la maldición del orgullo y cuán difícil es para nosotros vivir en una humildad que brota de la pobreza de espíritu. Segundo aspecto, quiero que consideremos la amplitud de la bendición que recibimos al abrazar el llamado que Cristo nos hace. Y en tercer lugar, quiero ofrecer algunas direcciones prácticas para aferrarnos a la pobreza de espíritu, ese primer aro. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Veamos primero la maldición del orgullo. Dice: Dios se opone a los soberbios. ¿No es una afirmación impactante? Y lo es aún más cuando recordamos a quién está escribiendo Pedro, pues esta no es una carta dirigida al mundo incrédulo, es una carta dirigida a cristianos. Pedro lo deja claro desde el comienzo, y lo que nos está diciendo es esto: el orgullo bloquea la bendición de Dios. Si cedo al orgullo, Dios se pone en mi contra. Me coloco bajo su disciplina. Dios se interpone en el camino de los soberbios, se opone a ellos, pero da gracia a los humildes. Ahora, si realmente creemos esto, la conclusión es inevitable. Lo último que quiero en este mundo es que Dios se oponga a mí, porque si Dios está contra mí, ¿qué esperanza tengo?
Por eso la conclusión a la que debo llegar está en el versículo 6. Yo quiero que Dios esté a mi favor y no en mi contra. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí tienes la respuesta. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora, entendamos algo muy importante. Esta batalla contra el orgullo no es momentánea, no es de un momento, es un conflicto de toda la vida. Piénsalo de esta manera. La pobreza de espíritu, la primera bienaventuranza, es la primera gracia que recibe un cristiano. No hay manera de entrar en una verdadera experiencia con Dios si no es comenzando aquí. Es la primera gracia concedida al creyente. Sin embargo, aunque la pobreza de espíritu marca el comienzo de la vida cristiana, el orgullo suele ser el último enemigo en ser vencido. El orgullo fue el primer gran pecado que entró en el mundo y será el último en salir de él. Y esta batalla en la que todos estamos involucrados a lo largo de la vida cristiana es una lucha difícil por muchas razones. Una de ellas es que la humildad como actitud del corazón va completamente en contra de la corriente de una cultura centrada en la autoafirmación. Martin Lloyd-Jones escribe algo que sigue siendo absolutamente cierto para nosotros hoy. Él lo expresa así, y cito: "Este es el espíritu de la época. Exprésate, cree en ti mismo, reconoce los poderes que hay en ti y deja que todo el mundo los vea y los conozca". Ese, dice él, es el espíritu de la época y nosotros lo reconocemos perfectamente. Y si somos honestos, en una cultura de afirmación tan fuerte como la nuestra, a veces parece que padres, maestros, consejeros, políticos, publicistas, están todos conspirando para decirnos lo grandiosos que somos. Y a menos que ocurra un milagro de la gracia de Dios, terminamos creyéndolo. La enseñanza de Jesús se opone directamente a este credo de vida que dice: cree en ti mismo. Y necesitamos pensar seriamente en esto, porque ese mensaje está a nuestro alrededor todo el tiempo. Es literalmente el aire que respiramos. Jesús no dice: cree en ti mismo. Jesús dice: cree en Dios. Y añade: crean también en mí. Ese es un mensaje profundamente contracultural, tan radicalmente contracultural que necesitamos detenernos y pensarlo varias veces para realmente asimilarlo. La persona que está lejos de Dios suele hablar así: yo puedo con esto, estoy a la altura, yo puedo hacerlo. Pero la persona que camina cerca de Dios habla de una manera muy diferente. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra permaneceré firme. Esto lo vemos en el Salmo 16:8. Así que necesitamos reflexionar profundamente sobre esto. Miren, yo soy padre, he criado a 2 hijos varones, he estado al borde de la cancha en los partidos gritando: ¡tú puedes, tú puedes! Con frecuencia les digo a mis hijos: estoy orgulloso de ustedes. Y también les digo: doy gracias a Dios por ustedes. Pero debemos ser cuidadosos, especialmente en los momentos que forman el corazón de nuestros niños. No es una expresión sana de la fe cristiana decir simplemente: tú puedes hacerlo. Lo que sí refleja a un discípulo genuino es decir: el Señor está contigo, Él no te fallará y en Cristo puedes hacerlo todo. La diferencia entre estas dos maneras de hablar es enorme. Una deja a Dios fuera, coloca al ser humano en el lugar de Dios y exalta al individuo como si fuera autosuficiente. La otra, en cambio, expresa humildad, reconoce que la verdadera fortaleza no está en uno mismo, sino en la presencia y en la bendición de un Dios soberano. Esta manera de pensar está tan lejos de nuestra cultura que realmente necesitamos detenernos y aprender a verla con nuevos ojos. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado Cultivando la Humildad, el cual está basado en 1 de Pedro capítulo 5. Este mensaje forma parte de nuestra serie acerca de las bienaventuranzas. Ahora regresemos al mensaje. Con nosotros el pastor Colin.
La humildad no solo va contra la corriente de una cultura obsesionada con la autoafirmación, sino que también choca frontalmente con la lógica de toda religión, y por eso esta lucha contra el orgullo es tan difícil. Piensa en cómo funciona la religión en general. Se basa en la idea de que debes vivir de cierta manera para ganarte el favor de Dios. Haz lo suficiente, esfuérzate lo necesario, pórtate bien, y entonces Dios te aceptará. Pero en la primera bienaventuranza, Jesús dice exactamente lo contrario. Su enseñanza es radicalmente distinta a todo lo que propone la religión del mundo. Jesús declara que la bendición de Dios pertenece a quienes saben que no pueden ganarla. Mira Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los que vienen delante de Dios y confiesan con honestidad: no tengo lo que se necesita y por mí mismo no podré lograrlo. Esto es exactamente lo contrario a lo que enseña la religión del mundo. La religión dice: vive de tal manera que agrades a Dios, gana su favor y entonces serás bendecido. Todas las religiones, de una forma u otra, siguen ese patrón. El Evangelio, sin embargo, dice que lo único que puedes hacer es venir con las manos vacías y recibir el favor, la misericordia y la gracia de Dios, para que entonces puedas comenzar a vivir una vida que le agrade. Todo comienza con la humildad, no con los logros, y por eso esta batalla es tan difícil. Estamos nadando contra la corriente de la cultura y contra la lógica de la religión humana. No es de extrañar que un mensaje como este haya llevado a Jesús a la cruz. Además, esta es una batalla difícil y una batalla para toda la vida, porque la misma bendición de Dios que descansa sobre los humildes puede con el tiempo hacer más difícil permanecer en la humildad. Aquí está la ironía. Los pobres en espíritu experimentan la bendición de Dios. Eso es exactamente lo que Jesús promete. Pero esa misma bendición puede alejarnos del lugar desde el cual comenzó todo, el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. A medida que llega el éxito, se vuelve más fácil pensar que realmente somos algo y empezar a creer que ese algo está en nosotros mismos y no en la gracia de Dios. Por ejemplo, si tus hijos caminan con el Señor mientras los de otros están en rebelión, si tu matrimonio es firme mientras otros se destruyen, si tu trabajo prospera cuando el de otros va en declive, o si tu ministerio crece mientras otros se van apagando. Cuando Dios concede bendiciones como estas, es fácil que se infiltre este pensamiento: debo haber hecho algo bien. El éxito, en cualquier área, tiende a convencernos de que somos algo. Por eso debemos dar gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin Él, nunca entenderíamos que toda bendición pertenece única y exclusivamente a los pobres en espíritu. Así que quiero decirte esto con toda claridad. Esta es una batalla difícil, es una batalla que dura toda la vida, y no es poca cosa permanecer aferrados al primer aro. Bienaventurados los pobres en espíritu. En segundo lugar, quiero que consideremos la bendición de la humildad. Mira conmigo 1 de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Y la mayor bendición de la humildad es esta: Dios habita con esa persona. Nada puede superar eso. Pero hoy quiero que veamos que junto con su presencia vienen muchas otras bendiciones para quienes caminan en verdadera humildad. Permíteme señalarte solo 4 de estas bendiciones. La primera: crecer en humildad te ayudará a soportar la aflicción. Crecer en humildad te ayudará a soportar la aflicción. Eso es clave, porque es precisamente el tema que Pedro está desarrollando en esta carta. En 1 de Pedro 4:12 él dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es decir,
El sufrimiento va a llegar, es lo que está diciendo Pedro. Habrá temporadas de dificultad. Entonces, ¿cómo nos prepararemos para esos tiempos? Pedro responde esta pregunta en el capítulo 5. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Así es como enfrentarán la aflicción y así es como permanecerán firmes cuando llegue. La esposa de Job, en su orgullo, dijo en medio del sufrimiento: maldice a Dios y muérete. Job, en cambio, desde la humildad dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La humildad hace toda la diferencia en la forma en que enfrentamos la aflicción. Te ayuda a mantenerte en pie. Por eso Pedro dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Él los exaltará. En segundo lugar, crecer en humildad alimentará tu amor por los demás. Y eso es profundamente práctico, toca cada área de nuestra vida. Puede haber alguien escuchándonos que esté luchando en su matrimonio o en una relación marcada por dolor real y prolongado. Tal vez después de muchos años surge una pregunta silenciosa en el corazón: ¿todavía lo amo? ¿De verdad lo amo aún? La realidad del desgaste del amor está frente a nosotros y junto a ella aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede ese amor ser renovado? ¿Qué nos dice la Escritura sobre esto? Ustedes conocen muy bien 1 Corintios capítulo 13. Pensemos por un momento en el amor. El amor no se jacta, el amor no es arrogante, el amor no insiste en salirse con la suya. ¿Y saben qué es lo que sí hace esas cosas? El orgullo. Es el orgullo el que busca lo suyo, es el orgullo el que se irrita con facilidad. Piénsalo de esta manera: el orgullo es como un balde de agua fría arrojado sobre el fuego del amor. Cuando empiezas a tener una opinión más alta de ti mismo, ¿saben qué efecto tiene eso en su matrimonio? Apaga las llamas del amor que había allí. Así es que lo hace, es un asesino. En contraste, la humildad aviva las brasas de un amor que se está apagando. Eso es lo que hace la humildad. Así que aférrate a ese primer aro. Aquí es donde comienza la esperanza de recuperación para un matrimonio enfermo. ¿Por qué está enfermo? Porque el amor se ha enfriado. Puedes estar seguro de una cosa: el orgullo tiene una participación enorme en esto, enorme. Egoísmo, arrogancia, irritabilidad. Mira cada una de estas actitudes y pregúntate con honestidad: ¿están estas cosas en mí? Estas son las verdaderas asesinas del amor. Y llegas a ese punto en el que te preguntas: ¿de verdad todavía la amo? ¿De verdad todavía lo amo? Y el mundo responde inmediatamente: tienes que pensar en ti mismo. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Él dice: cada uno debe mirar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Él? Él se humilló. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Si creces en humildad, cosecharás toda una serie de bendiciones adicionales. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cuáles son.